Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Estamos en esta nueva edición del programa Entre Líneas, lectura política con voz propia. Hoy en particular con un invitado muy apreciado, un peseteño, un generaleño, don Ariel Robles Barrantes, diputado por el Frente Amplio en la zona sur. Buenas tardes, buenas noches, don Ariel, bienvenido. Hola, hola, buenas noches a todas las personas que siguen este espacio. Agradecer mucho a Cultura CR por el espacio. De verdad que siempre es muy agradable, muy tuanis poder acompañarles y conversar un ratito aquí con Giovanni y Bruce. De Bruce Jiménez. De Bruce es que me he ido varias veces, Ariel, así que como nos pasa a todos en la vida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Ariel, de nuevo. Ya lo habíamos entrevistado cuando era candidato a la diputación, ¿verdad? En aquel momento andaba con un look más punk, ¿verdad? Un pelo, el pelo diferente, una nota distinta. Hoy estábamos conversando aquí antes de la grabación del programa sobre que, bueno, ya las ganas empiezan a salir, ¿verdad? Porque 2 años de extenuante labor legislativa, porque hay mucho trabajo y mucha presión, ¿no, Ariel? Sí, bueno, la asamblea es, yo creo como que de esos espacios que a usted lo absorben, ¿verdad? Y que se abren los ojos, se cierran y se vuelven a abrir y ya pasó, ¿verdad? 2 años legislativos en un ritmo en el que yo creo que hoy la política se vive con mucha intensidad, ¿verdad? No sé si antes era así, ¿verdad? No sé porque no me tocó vivirlo, más que por la lectura, ¿verdad? Porque uno cuando lee las experiencias de otras personas en el pasado, uno dice, como que reflexiona sobre aquello. Me parece que antes la política, voy a decir esto, era como menos pública, ¿verdad? Claro, las redes sociales han Es decir, establecido un parteaguas total. un parteaguas muy diferente. Entonces, por ejemplo, hoy la persona que participa en política está en el ejercicio de su cargo de forma permanente, ¿verdad? Va en el carro y va pensando, tengo que hacer todo perfecto manejando, porque si no alguien me graba y salgo en dos patadas ahí en 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 Toto. un Twitter, ahí que, que iba que iba manejando y que me brinqué el alto, ¿verdad? Eso es un chip que está incrustado permanentemente en las personas que participamos hoy en política y que bueno, que yo creo que eso también conlleva un vaivén que hace que las canas se aceleren. Entonces, pero sí ha sido una experiencia enriquecedora. Ha sido una experiencia grata, de ¿verdad? Al menos yo al día de hoy puedo decir que me siento muy tranquilo, ¿verdad? No, ha sido un aprendizaje importante, una cosa, yo creo que hay una madurez siempre en el ejercicio de un cargo, ¿verdad? Digo, uno va adquiriendo esa madurez con el tiempo, ¿verdad? Una madurez en el tema de cómo desempeñar un rol, ¿verdad? Entender la política desde lo pragmático, saber que los idealismos están ahí para que sean como el sur que nos mueve, pero que en la práctica del día a día hay que ver cómo agarro esos ideales y los llevo al ejercicio político, que es una cosa complejísima. Sí, porque Y yo bueno, veo que usted, por ejemplo, en TikTok le responde a la gente que incluso lo madrea. sí, sí, sí. Bueno, yo también entendí que la comunicación hoy es de otro tiempo, ¿verdad? Y si nosotros y nosotras tenemos al frente una campaña comunicativa de alta gama, que está organizada, que es estratégica, que está bien hecha a la medida, en la cual, digamos, al presidente, cosa que dice, Giovanni, cosa que dice, está completamente pensada para un público, dicha con una parte de una estrategia para generar ciertas repercusiones. Creo que hay que tener una lectura parecida a ese escenario. Y a mí me parece que, digo, un día estaba viendo TikTok, ¿verdad? Yo no sé si lo he contado antes, pero estaba viendo TikTok en la noche. Yo nunca vi TikTok para algo político. Lo que veía era perrillos y gatillos ahí jugando Sí. y que alguien se caía o alguien cantaba o alguien bailaba. Esas cosas, ¿no? De felicidad y así, ya yo lo veía como un distractor. Cuando me percato que me sale un video de política y después otro y otro y otro, digo yo, ¿qué es esta barbaridad? Aquí solo hay una, a ver, una de las caras de la moneda. Solo hay una versión de los Pero es que es hechos. una cámara eco también, ¿verdad? El algoritmo genera que usted empiece a ver una cosa y le empiece a salir eso mismo, ¿no? Entonces mi algoritmo
salió jodido, ¿verdad? Salió Porque me puse a ver, chavista, dice. no me lo pude, o sea, me puse a ver más de lo necesario las ideas del chavismo y entonces resulta que, pero me dije al otro día, llegué y dije, hacia el despacho, tenemos que empezar a comunicar ahí también. Entonces, es una Ujú. estrategia que hemos utilizado. A mí no me parece como que lo más funny de la vida, la verdad, ya yo. Pero ya, y hay que hacerlo, hay que empezar a contestar, a hablar, a hacer, a reivindicar las formas de la política en las que yo creo. Es decir, yo creo en el diálogo, hasta con quien no conozco o quien no comparta conmigo nada, ¿verdad? Ujú. Creo en eso. Sí, eso Entonces, es muy si creemos particular en de eso, su comunicación. si creemos eso, entonces, ¿qué pienso yo? De que al diálogo hay que Claro. abordarlo así, conversemos, hablemos. O sea, usted me dice eso, bueno, eso no es tan verdad, puede ser así. Y ese ejercicio lo hemos estado haciendo en el último tiempo. Bueno, ha sido muy interesante porque en realidad yo no conocía a nadie. Es decir, normalmente las personas, los adversarios nos enfrentamos y a veces nos enfrentamos con fuerza, ¿verdad? Y a veces no conciliamos, no planteamos una posición, como decís bien, las formas, una comunicación distinta. Y eso me ha parecido sumamente interesante. Me parece que es un aporte, una reflexión que usted ha hecho y además una praxis interesante. Yo le he dado seguimiento a sus redes, a su TikTok en particular, pues yo no uso mucho esa red, pero sí lo veo desde Facebook. Entonces, entro a Instagram o entro a TikTok con sus Ujú. enlaces y ahí lo vamos viendo. Bien, vamos a lo que vinimos. Dijo, bueno, aquí en Tibases todavía se está celebrando el campeonato, entonces mejor no hablemos de fútbol. Está muy intenso el ¿Por qué no? asunto. ¿Por qué no? Se puede hablar, claro. Cuando se campeoniza se puede hablar. Porque hay El mucha problema es emoción cuando... y hay emociones encontradas. La gente se enoja, los liguistas están furiosos y yo entiendo la frustración que manejan, pero bueno, es muy duro. O sea, yo recuerdo la vez, usted no estaba, digamos, en ese tiempo, yo creo, es decir, tal vez era un bebé, cuando Saprissa tuvo una época terrible, o sea, cuando estuvo al borde de la quiebra, ¿verdad? Que llegó Vergara Claro. y recuperó, pero en aquel tiempo Saprissa no ganaba, pero es más, estuvo en riesgo de segundas. Bien, pero no tenemos mucho tiempo, Ariel, entonces ayer entrevistamos al diputado Lelio Borges del PUSC, precisamente, y es curioso, ¿verdad? Aquí entre líneas, la idea es ir formulando, ¿verdad? Una lectura política que busque y entrebusque entre líneas, ¿verdad? Los nuevos significados y nuevas interpretaciones de cara pues, a las elecciones del 2026. Don Leldy planteó que él ideológicamente es un creyente de Dios y planteó algunas cosas que él está interesado en su trabajo y legislativo y que no confirma, pero tampoco cierra las puertas para una eventual precandidatura. Pero yo hoy me enteré, porque me enteré hoy en la mañana, lástima que no me di cuenta ayer porque le hubiera preguntado a Don Leldy también, pero me enteré que ustedes tienen un diferendo bastante notable, que tiene que ver incluso que usted ayer anunció una denuncia contra el Divo Jorges por presunto tráfico de influencia. Voy a poner el videito que tengo por acá para que la gente lo pueda observar acerca de esta denuncia este es un video elaborado precisamente por el despacho de don Ariel Robles.
Bueno, está bastante claro. ¿La denuncia de qué trata, Ariel, en concreto? Sí, bueno, don Leslie es todo un personaje, ¿verdad? La política criolla, digamos, no es un nuevo en la política. Don Leslie fue regidor en Fue regidor en Alajuela, Alajuela, sí. conocido por los escándalos, porque bueno, un día le pegó, quería pegar a otro, bueno, de Ah, todo sí, yo hubo. recuerdo eso, Es que lo que pasa es que Costa Rica como que últimamente nos cuentan cosas viejas, ¿verdad? Y como que es nuevo. En realidad, don Leslie es bien conocido, ¿verdad? En la política de Alajuela desde hace mucho tiempo. Toda su familia vinculada, ellos son docentes en su mayoría. Y bueno, resulta que esta familia, desde un tiempo para acá, ¿verdad? Desde que don Leslie es diputado, ha ascendido a puestos y cosas que uno ve con extrañeza. Entonces, evidentemente, pues entre más ha vociferado don Leslie, mayor atención le pone en algunos sectores que le conocen bien y pues que no han tenido mayor reparo en decir, mira, es que este señor está pasando cosas irregulares allá donde de donde el señor viene. El señor, don Leslie era director de una escuela, de un centro educativo que se llama El Roble, ¿verdad? Queda de diputado y resulta que a quien nombran, vea qué curioso, es a su hermano de director, ¿verdad? Y yo supongo, digamos, aquí voy a entrecomillar los supongo, yo supongo, ¿verdad? Que es que era el único que cumplía con los requisitos para ser director de esa escuela, que curiosamente era el hermano de él, ¿verdad? Hay otras plazas vacantes en las cuales otro hermano parece que va a ser asignado como director. Hay prácticas, incluso orientaciones presupuestarias, ¿verdad? Del Ministerio de Educación Pública significativas a las escuelas que son atendidas por la familia Bojorges. Y tanto la mamá como los hermanos son orientados, los recursos pareciera que por encima incluso de que hayan escuelas o comunidades con mayores necesidades, y lo que parece aquí es que es de una forma en que el gobierno de la República parece pagarle los favores a don Leslie. Recordemos que don Leslie viene siendo así como el diputado, no sé, cuando la fracción era del gobierno, eran de 10 ya no, ¿verdad? Pero cuando eran de 10 don Leslie era el 11. Él es una extensión de las más claras del oficialismo. ¿Sí? Don Leslie vota lo que le digan en Zapote, ¿verdad? Por eso en algún momento Él se cuando sacudió fue, ayer y dijo que él votaba los proyectos que eran mejores para el país. no, absolutamente falso. Incluso que ha votado en contra de Zapote. No, eso es absolutamente falso. Solamente una vez votó diferente, que fue para lo de lista gris, pero era que ella pesaba más materia económica, digamos, por otro lado, que sus posiciones políticas en cuanto al favorecimiento que tiene hacia el oficialismo. Pero don Leslie, digamos, por ejemplo, votó en contra incluso de la comisión investigadora del CINAR en su momento, porque Erwin Macís iba a ser investigado y Erwin Macís él viene siendo como el padre político de Leslie, de doña Daniela. Don Erwin es de Alajuela Del también sector y de ahí Alajuela, tiene, sí, ellos son de él, Occidente. él tiene su grupo, digamos, en Alajuela, ahí tienen su cuota de poder. Entonces, Alajuela hoy está en el gobierno, es decir, el PUS de Alajuela hoy está en el gobierno. Don Erwin Macís está en el BCIE y eso ha orientado prácticamente todas las votaciones de al menos esa parte de ese partido, ¿verdad? A excepción de dos de por sí, esa fracción ha sido, pues, como es usual en la política de ese partido, ¿verdad? Ha sido muy, muy plegada a los intereses del gobierno. Entonces nosotros hemos recopilado una serie de elementos que los teníamos ahí y vamos a presentar la denuncia. Pero también, como a Leslie le gusta vociferar tanto, bueno, que vocifere, no importa, es porque ya sabe que esa denuncia viene en camino y que, bueno, la vamos a presentar a la fiscalía como corresponde y que la fiscalía proceda a hacer todas las averiguaciones del caso, porque, bueno, ya esto no estamos, aunque pareciera que sí, aunque pareciera que sí, se supone que ya nosotros no estamos en tiempos en los que aquí quien ganaba el gobierno hacía piñata con los puestos, ¿verdad? Ujú. El clientelismo Pensamos que eso ya político. había pasado. Pensamos que eso ya había, voy a usar esta palabra acorde al programa. Pensamos que eso ya había salido de nuestra cultura política. Falso, falso.
¿no? Eso hoy está más vivo que nunca, ¿verdad? Ese clientelismo, ese usar recursos para ver cómo pago favores políticos, eso está en vigencia total. Nos estamos devolviendo en el tiempo, por decir algo así. Nos estamos Estamos devolviendo, retrocediendo. pero habíamos llegado a un momento, a un estado donde eso estaba de alguna manera, digamos, siendo menos, ¿no? No es, tal vez hay una cosa como que una cultura institucionalizada, Ujú. ¿verdad? De actos irregulares, y ese era uno. Y, y que es muy difícil borrarlo, ¿verdad? De la existencia que existe y que está en nuestro estado, pero que se habían reducido significativamente, se había hecho, ¿verdad? Y creo que desde que se rompió el bipartidismo, incluso con mayor intensidad, porque se logró. A ver, yo creo que sí, eso es una de las cosas importantes de una asamblea multipartidista, de un Es que espacio yo, político multipartidista, es que hay ujú, más ojos con diferentes visiones sobre la discusión de lo público, hay ¿verdad? Y más control eso es muy político, porque es que importante. yo siento que eso eran mañas de esos dos partidos en particular, de Liberación y la Unidad. Es decir, eso se criticó por décadas, el clientelismo político, el cómo se repartían, cómo era una piñata, ¿verdad? Si ganaba Ahora yo me puestos de pregunto, docentes, bonos de casas, hasta bonos, digamos, de alimenticios, por ejemplo. No sé si, bueno, en esa época usted recuerda, pero el que votaba le ofrecían un diario. sí, bueno, ahora yo le pregunto, digamos, veámoslo a mayor escala, en la escala de alta, ¿verdad? Por decir algo del aparato político. Si a un partido se le ofrece para tener los votos en la Asamblea Legislativa, embajadas, como a Pablo Heriberto Abarca, el puesto, uno de los puestos de mayor remuneración Del económica, que es la BCIE. representación en el BCIE, a don Erwin Macís. Ujú. Las juntas directivas de Jorge Eduardo Sánchez en el Banco Popular, ¿verdad? Tres, ahí voy con tres de la unidad. Hay otra gente de la unidad que no salió en el cambio de gobierno, no se fue. Digamos, don Rafa Ortiz, diputado, exdiputado de la unidad, está todavía de embajador, ya se mantiene. Entonces, usted busca un grupo de gente y por todo lado le sale gente de la unidad en este gobierno. Sí, yo un día estos me topé, asesores de la unidad están en el INA, asesorando la dirección, la presidencia ejecutiva. Entonces, yo creo que aquí, evidentemente, si a gran escala hubo eso, ¿no cree usted que a menor escala, cómo opera, digamos, la política del gobierno? Y ciertamente, creo que en este caso particular, mucho mayor incidencia ha tenido el PUSC, me parece, porque ha sido ahí sí que un votante fiel, ¿verdad? A excepción de dos diputaciones, un votante fiel del, no sé si se cortó, un votante fiel del gobierno. Brevísimamente se cortó, pero seguimos. Muy bien, cambiamos porque veníamos, no veníamos a criticar el PUS, pero bueno, entró el tema de Don Leslie para relacionarlo con el otro programa que está disponible ahí en Facebook para quienes quieran verlo, la entrevista con Don Leslie Bojorges. Pero vamos al tema de la tala que se ha estado dando en el Caribe Sur. Es tristísimo. Esto es como yo decía el otro día, mira, estoy como en el déjà vu de La Loca de Gandoca. Es decir, es volver a leer La Loca de Gandoca. Las críticas que se están haciendo muy fuertes, la tala que se hace al margen de los territorios protegidos, de las reservas naturales, de los manglares, de los ecosistemas, de la violación de las leyes y aparte con el beneplácito del gobierno. En este caso, claramente, don Rodrigo Chávez lo dijo, ¿verdad? Es decir, que no se lo iban a dejar a los monitos solamente, ¿verdad? O sea, como que las reservas de silvestres, pues los parques nacionales o las reservas biológicas o demás, los refugios de vida silvestre como Gandoca Manzanillo, pareciera que entonces no son solamente para los animalitos, sino que entonces también son para los humanos. Y eso es una contradicción de fondo gravísima, porque yo digo, bueno, yo sé que los humanos también somos animalitos, pero evidentemente son territorios que se protegieron por ley desde los 70, ¿verdad? Desde mucho antes de los 70 ya se venían protegiendo de manera pública precisamente para reservárselo a los monitos y a las dantas y a las iguanas y a toda la vida silvestre, a toda la biodiversidad de Costa Rica, que es enorme y ya sabemos, porque por un lado salimos a presumir a los foros internacionales, yo veo al señor ministro de Ambiente, don Franz,
Tattelbach, que está en los foros internacionales y siempre presume de la biodiversidad de Costa Rica, del destino verde, pero lo ve desde la función comercial, desde el turismo, ¿verdad? Es decir, andan vendiendo una imagen que, por otro lado, acá están pervirtiendo, es decir, están en contra, es evidente que están en contra de la preservación de esos territorios. Porque cuando Rodrigo Chávez dijo ese asunto, ¿verdad? De los monitos y todo esto que generó incluso que una muchacha, ¿verdad? La hija del magistrado Rueda, cometiera una gravísima imprudencia, implicó a un movimiento, ¿verdad? Porque provocó indignación y la indignación venía por ahí, ¿verdad? Ya conocíamos el caso de La Loca de Gandoca, la novela de Ana Cristina Rossi, una novela extraordinaria a mi gusto, ¿verdad? Es decir, por la denuncia tan fuerte que hace, la cuestión existencial que ahí se plantea también, y esa burocracia que está detrás, esa corrupción que está en el Estado costarricense, este, para favorecer en algunos casos a los intereses privados. Entonces, es como un déjà vu, es como de repente usted decía hace un rato que estamos como regresando a los males del pasado. Y entonces yo siento que es lo mismo, ¿verdad? Estamos otra vez hablando ya, ahorita vamos a hablar de la tala en Osa, que fue histórica, ¿verdad? También ya está Corcovado y está la Isla del Caño y está Jiménez y está Golfito y hay un montón de territorios protegidos hermosos que, bueno, yo conozco, no sé si usted, yo me imagino que sí, todo el manglar de Sierpe, los canales de Sierpe, ¿verdad? Todo el humedal de Sierpe, que es extraordinario, Sierpe Terra, ¿verdad? Que todo es el más grande, de hecho, del país. Se dice que uno de los más grandes de Centroamérica. Y ahorita vamos a empezar a hablar de que, porque un ejemplo genera reacciones, ¿verdad? Si el presidente dice, sí, yo voy a permitir en Gandoca Manzanillo, que es un santuario, de repente también ahorita lo vamos a ver en Osa y lo vamos a ver en otros lugares. Ya se está viendo, Giovanni. Bueno, me imagino. Ya hoy, digamos, en el caso nuestro, que nos hemos plantado, Yo digamos, de quería que este tema preguntarles es eso, una... Ariel, precisamente, porque yo vi la denuncia de Rocío, por ejemplo, en el territorio indígena que Coldi, ahí hay una denuncia Ujú, también por una tala y la apertura de una trocha. Después usted hizo también su propia denuncia penal con respecto a la tala con el famoso tráiler azul, ¿verdad? Que ujú. varios vecinos tomaron en video, que se ha dado por redes sociales. Entonces la pregunta es esa. La pregunta es, yo estoy como Luis Guillermo Solís, aquí peleándome con una mosca, ahorita me la trago. Ujú. Entonces la pregunta es esa, yo quisiera que usted le contara a la gente cuáles son esas denuncias que ha venido haciendo el Frente Amplio contra esta situación tan terrible de explotación maderera. Sí, vean, el mecanismo que nos ha quedado es la denuncia, ¿verdad? Porque primero que hay actos absolutamente irregulares, que son extrañísimos. Nada más voy a citar el caso de Manzanillo, ¿verdad? Que lo conocemos en particular, porque lo hemos estado estudiando, que es el caso, pero además en un amplio fenómeno, ¿verdad? Un amplio fenómeno que está viviendo nuestro país con una aceleración profunda a partir de una legislación que se aprobó en tiempos de pandemia, con el tema de todo lo que tiene que ver con las personas nómadas digitales y todo, que se entendió como un contexto turístico, pero que varió mucho el escenario del turismo que tenemos en Costa Rica y que hay claramente una incidencia importante en toda la zona costera. Es un fenómeno, ¿verdad?, de gentrificación y que va ligado estrechamente con una invasión de zonas protegidas, deforestación, afectación de hábitats y ecosistemas de una manera profunda. Yo creo que habría que, después de esa legislación, hacer un mapeo, digamos, de cuánto Costa Rica ha reducido en zonas cosas que podría ser una evidencia alarmante la que podamos llegar a tener, porque las denuncias que tenemos acá son incontables. Mira, no da abasto, es decir, el despacho no da abasto ni la fracción para poder atender todas las denuncias que se están recibiendo por el tema de talas, por el tema de invasiones de zonas protegidas y por temas de afectaciones ecosistémicas más básicas, que se parecían superadas nuevamente en la discusión nacional. ¿Qué pasa en ese caso? Vean, en el 2021, la propiedad que hoy recibe esa tala, el registro nacional señala que un 20% de esa propiedad invade zona marítimo terrestre. Dentro de esa propiedad se aprueba, ¿verdad? A partir del área de conservación del Caribe Sur,
se aprueba una tala, ¿verdad? Que a la vista y paciencia de todo mundo es sorprendente esa aprobación porque carece de todo sentido lógico, porque ahí ni siquiera coinciden, digamos, muchas de las maderas que se están llevando con lo que los permisos podrían estar otorgando. Entonces, pareciera un acto absolutamente irregular. Cuando uno revisa y dice, bueno, supongo que cualquier presidente de Costa Rica diría, di, no, es un tema que vamos a estudiar, que vamos a investigar, que vamos a revisar. Esa sería la respuesta, me parece a mí, legítima, ¿verdad? No le pedimos al presidente Chávez que se esbozale ahí a decir o al de que menos un montón de prudente. cosas Lo que pasa es y que que yo creo que fuera, pedir prudencia, no, yo digo que, a ver, la prudencia en el caso de ese discurso, sabemos que viene siendo una joya, o sea, sería una cosa atípica, pero lo mínimo cautela, digamos, cautela, es decir, ese tema lo voy a manejar con cautela, pero no, lo que hizo fue joquear, bromear y justificarlo. Entonces, de una vez a nosotros nos prendió las alarmas, ¿verdad? Les digo, ¿qué es lo que está detrás de eso? Porque además el ministro después fue peor, justificó completamente el acto, ¿verdad? No, no hay nada, ahí una propiedad privada usted puede cortar sus arboritos y no sé qué, así lo dijo el ministro. sí, Entonces, revisando, encontramos que, bueno, efectivamente Pacheco Dent es el que está detrás de esto, ¿verdad? Dos familias bastante reconocidas en el país, no necesariamente porque sean familias, digamos, de poca influencia y escasos recursos, para decir algo. Son familias conocidas en el ambiente político y demás. Don Rodrigo Chávez les conoce, es decir, don Rodrigo Chávez, hoy hay información de vecinos y vecinas que lo han visto a don Rodrigo Chávez quedándose en la casa de Pacheco Den. Entonces, es gente que ha estado, ¿verdad?, en este trabajo de forma totalmente vinculada, ¿verdad? Encontramos un registro de ingreso a casa presidencial del año pasado del señor Pacheco Den. Encontramos que vive en el mismo vecindario, digamos, vivía o vive, no sé, no me consta ahorita, en el mismo vecindario de vecindario, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Monterán, De don Rodrigo, en ok, Monterán, de don Rodrigo Chávez, sí. eh, y vivía, además, nombrado en la comisión fílmica, vea qué interesante, como representante en la comisión fílmica del sector empresarial, Comisión Fílmica Nacional, disculpen, estoy diciendo el nombre de memoria, o sea, no sé si impreciso en algo, pero la Comisión Fílmica Nacional tiene un representantes del sector empresarial, ahí lo nombran de forma, a él como nombrado de forma propietaria, en una terna que inicialmente no le incluía. A él lo incluyeron por solicitud del mandatario, del presidente de la República. Pidió a la ministra de Cultura que lo incluyera. Es decir, el señor es bien conocido por Rodrigo Chávez. Es Entonces, más, don lo que Rodrigo estamos, Chávez estamos hablando sabía de de, lo que estaba pasando. claro, estamos hablando de algo gravísimo, es decir, Rodrigo Chávez está cambiando su discurso, su relato discurso simplemente a conveniencia de lo que le interesa a él y a su grupo o a las personas que quiere favorecer. Y eso es una forma de corrupción, es de alguna manera presunta corrupción o presunto tráfico de influencias, ¿no? Es decir, cuando un presidente está gestionando ¿cómo le llaman a esto? El presunto prevaricato, ¿no? Es decir, gestiona los recursos del Estado para favorecer o peculado, estoy enredado, para favorecer intereses privados. Porque además hay una cosa, Ariel, esto contradice el discurso del chavismo de que Rodrigo Chávez realmente es un presidente que está luchando contra la corrupción, pero más que Ujú. eso, que Rodrigo Chávez es un presidente que está luchando contra esa clase política o esa clase dirigente o esos que antes hicieron el saqueo de Costa Rica y que tenían a Costa Uy, Rica en la decadencia, en una situación terrible, etcétera. Es decir, al final de cuentas, lo que estamos viendo y lo que se está demostrando es que Rodrigo Chávez está también aliado a esa misma clase política que dice combatir, como en el caso, por ejemplo, de la liberación del mercado eléctrico. Es decir, eso evidencia que va a beneficiar a los Figueres, a los Arias, que va a beneficiar ujú. incluso a quienes supuestamente se opone de manera acérrima y que vemos que en realidad por debajo se están tejiendo otras cosas. Esa es mi Hay de hecho, pregunta, Ariel. ¿Usted cree que eso es así? Esto que estoy mm, afirmando yo, ¿usted cree que es así? En realidad es una farsa, un discurso. yo, yo, bueno, voy a tratar de decirlo y hilando y cerrando porque desafortunadamente me estoy quedando sin tiempo, pero
muy en particular, digamos. Aquí lo que ha existido pareciera que es un reacomodo de élites, ¿no? Que son unas élites que están queriendo tomar el poder y que desplazando otras élites que le hicieron mucho daño a este país, pero que las nuevas élites no tienen otra práctica que no sea la misma de toda la vida. Es La decir, transformación hacer, del bloque en el hacer, poder, decía Pulanzas. hacer negocio, esto lo veo yo, como lo dice Pulanzas, una transacción del poder, pero entre dos élites. Y Ujú. entonces vamos a ver, yo quiero plantear esto de esta forma. Lo que estamos viendo es algo que la práctica y el modelo no lo toca, o sea, no cambia el modelo de desarrollo de este país de los últimos 20 años, ¿verdad? Sino que más bien favorece ciertas lógicas de poder económico que son las que han logrado cosechar en este país los índices de desigualdad más vulgares que hemos tenido. Entonces yo sí creo como que esa realidad está, pero si la gente quisiera verdaderamente decir, ¿será que Rodrigo Chávez, de quién lado está? No. Vamos a ver, díganme a mí, ¿cuándo ha hablado Rodrigo Chávez, por ejemplo, de gentrificación, que hoy ya es tema internacional sobre lo que pasa en Costa Rica? Sí, hace 2 días, noticias en Suiza salieron sobre lo que está pasando en Costa Rica. Hay reportajes de diferentes cadenas internacionales de alta influencia hablando de lo que está pasando en Costa Rica, ¿verdad? Y lo que puede pasar en 10 años. Lo que pasa es que también hay un círculo mediático que tampoco quiere abordar ese tema porque ahí coinciden en que hay intereses, digamos, muy fuertes metidos en eso. Yo quiero preguntar, ¿cuántas veces va a hablar Rodrigo Chávez del tema de las altas, de cómo las inmobiliarias están vendiendo en pedazos Costa Rica, destruyendo los bosques? Oigan esto, llevándose el agua, porque eso es lo que eso está pasando hoy en Ubita, hace un rato usted lo habló en Osa. Ubita, Osa, la están demoliendo las montañas para construir lugares donde las casas valen $3 millones con piscina. Este verano que pasó, la comunidad de Ubita no tenía agua, porque el agua no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las zonas costeras de nuestro país? ¿Cuántos discursos escucharemos de Rodrigo Chávez en esa Ubita está a materia? la par de una gran montaña. Y yo con eso voy cerrando, pero agradeciendo mucho, digamos, el espacio y diciéndole una última cosa. Vean, hoy más que nunca ocupamos las personas que tenemos la conciencia sobre lo que sucede, estar más cercanas que nunca. Sí, el diálogo nos lleva a eso. No es momento para estar diciendo, mire, es que usted tiene el pelo largo o corto, o a usted le gusta esto o así, ¿no? Mira, es que los valores mínimos de lo que cosechamos están en riesgo. Muchísimas gracias, Ariel. Yo tenía como tres temas más, pero bueno, el tiempo nos ganó. Tendremos otra oportunidad. Si usted me lo permite, le agradecería muchísimo que ojalá hubiera próximamente una segunda oportunidad. Fijo, Yo sí fijo. solo quisiera brevísimamente, ¿en qué terminó la comisión de financiamiento? ¿Ahora qué procede? Bueno, eso se llevó a la fiscalía, hay una serie de irregularidades, se pide que se le levante el secreto bancario a casi toda la cúpula de gobierno, esperaríamos que la fiscalía lo haga porque ahí va a encontrar cosas muy interesantes. Eh, hay una comisión hoy que tiene que ver con el temas electorales, en la cual se están recogiendo muchas de las iniciativas y cosas que se hablaron en en esta comisión sobre cómo cerrar portillos importantes, temas de franjas electorales, temas de financiamiento, ¿verdad? De cuánto es la cuota que debe tener en términos de evitar, por ejemplo, el tema de cómo intermedian algunas figuras para legitimar, digamos, el uso de ciertos recursos. Todo eso, dichosamente, está en esa comisión atendiéndose y también en la fiscalía de un proceso de investigación muy desgastante que se tuvo. ¿Hay esperanza para recuperar el Teatro Castella? Arnoldo Mora, Herrera, perdón. Pero nosotros creemos que sí, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que llevar esto en todos los niveles. Estamos intentando apoyar para llevarlo al nivel del contencioso, y estamos intentando apoyar a nivel de legislación, casi empujando al Estado a que indemnice. Es decir, si eso se lo compró un privado, bueno, es propio y indemnice, pero que el Estado asuma que por su inoperancia es que su inoperancia y el interés de unos pocos está pasando lo que sucede. Bueno, muchísimas gracias al diputado. Queríamos preguntarle también sobre cannabis. Cannabis, vamos con la legalización. No hay pero, no hay media vuelta. ¿Qué posibilidades hay para que en esta legislatura, antes del 26, eso proceda? Sea posible. Si gobierno no lo asume como un trabajo responsable, no se va a lograr porque se necesita de ellos, ni siquiera convocan el proyecto ya
y lo otro es muy poco, a ver, como que mucho conservadurismo aún en Liberación, que es la bancada más grande, y Nueva República, que obviamente le hace frente. Entonces va a ser difícil avanzar con una regulación total, pero yo sí creo que hay una discusión que tiene que seguirse profundizando. Si el gobierno se metiera como corresponde, me parece a mí que podría avanzar muchísimo más. De nuevo, el agradecimiento al diputado Pura Ariel vida. Robles. Pura vida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos pronto. A usted que nos está siguiendo por ahí, muchísimas gracias por estar en esta nueva edición de Entre Líneas y nos vemos en la próxima oportunidad. Que esté muy bien donde sea que usted se encuentre.